Bueno, y continuamos con Vladimir a la una. Ahora sí le damos la bienvenida pues al defensor del pueblo, Tarek William ¿Cómo está, Vladimir? Tuvo ¿Cómo un te ha pequeño ido? inconveniente mecánico, pero aquí está. Ya llegaste. Menos Tarek. mal que fue mecánico. Sí, mecánico del carro. Bueno, Tarek, muchos temas, ¿no? Primero me gustaría comenzar por los casos de estudiantes que han sido detenidos en los últimos días en movilizaciones, en la movilización opositora. Hay algunos casos pues que han recogido seis casos. Un joven de apellido Morales, que es uno de los que está detenido. Que Por cierto, su señora madre estuvo en, en la defensoría y estamos atendiendo el caso de ese... Que es estudiante de la Universidad Alejandro Humboldt, por ejemplo, me han dicho, un muchacho de 18 años que fue capturado, no en la manifestación de acuerdo a lo que me dicen los familiares, sino que fue capturado en la vía pública, ¿no? Fíjate, un poco para que la opinión pública conozca cómo actúa la Defensoría del Pueblo en circunstancias donde se involucran privados de libertad. Recordemos que hubo una serie de manifestaciones que derivaron lamentablemente en hechos violentos donde funcionarios policiales, 4, fueron lesionados de manera grave, particularmente 2 mujeres. Yo creo que eso ya lo conoce toda Venezuela, están los videos, están los testimonios fotográficos. A partir de un hecho como ese, que como defensor del pueblo he hecho una diferenciación. Una cosa es la manifestación pacífica, Vladimir, legítima, constitucional, y otra es la que pueda derivar en actos vandálicos, donde se quemen bienes públicos, donde se agreda funcionarios, donde tanto la sociedad democrática reconocida y legitimada en Venezuela, que lo ha hecho y ha protestado de manera normal por sus reivindicaciones en el pasado y ahora, entiende que cuando tú haces eso no pasa nada. Es decir, forma parte de una intensa democracia como la nuestra. Cuando ocurren lamentables hechos como este, o como los del 2014, donde se involucran muertos, heridos, camionetas dañadas, buses dañados, se daña el metro, se asalta un ministerio, obviamente debe actuar el sistema de justicia. Ahí es donde yo quiero terminar rápidamente mi exposición como conclusión. El sistema de justicia debe entonces procesar a quienes presuntamente participaron en actos al margen de la ley. Y la Defensoría verifica que estos procedimientos hayan estado ajustados a derecho. El caso de Daniel Morales, por ejemplo, que fue detenido, un muchacho que acaba de cumplir 18 años. Pero el problema que acabe de cumplir 18 años no quiere decir que no haya podido, si me no exime, no, pero... bueno. Pero que, por ejemplo, yo he ido a lugares de reeducación de adolescentes y he visto por lo menos... No, yo no digo que ese hecho determine su inocencia, sino el hecho de que los familiares alegan que fue capturado en las cercanías de Plaza Venezuela y no está involucrado en la manifestación. Si tú me permites. Adelante. Yo estoy tratando el caso lo tenemos documentado porque la señora madre de este jovencito estuvo ayer, la semana pasada, en la Defensoría. De todos los 6 detenidos, es ella la que se ha acercado a plantear el caso y ahí es donde voy a concluirte. Fíjate, yo no sé si tú recuerdas una declaración de Obama cuando se dieron, para citar a alguien que es muy, vamos a decir, emblemático para factores del continente, ¿no? Siempre lo toman como una especie de gurú. Para mí no es ningún gurú, es el presidente de los Estados Unidos. Pero lo está citando. No, lo cito porque él dijo, cuando se dieron los actos violentos que casi incendiaron una ciudad en los Estados Unidos, recuerda las protestas violentas por razones siempre de motivos raciales, etc. Hubo policías heridos, hubo edificios quemados, acciones similares a las que pudieron haber ocurrido aquí en el 2014. Y él refirió que cuando una protesta se da en los términos de la Constitución, de la ley, perfecto, pero cuando eso pasa, lo que te quiero decir es que eso ocurre en cualquier lugar del planeta, incluso, pero es que no he terminado la idea, incluso en los Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurre? Oye, que cuando tú violentas el orden público, cuando tú en el uso pacífico de una manifestación la desvías a acciones violentas, yo te voy a hacer a ti una pregunta. ¿El sistema de justicia no debería actuar y procesar a quienes presuntamente hicieron ese acto
para mí totalmente No, inmoral. quienes cometan como es, actos ilegales, escucha, eso no tiene como ninguna duda. Ajá, pero yo te yo te pregunto, pregunto a los ti. policías no tienen derechos humanos, Pero Vladimir. todo el mundo tiene derechos humanos. Entonces, policía, cuando no apalean, policía. cuando Igual le que caen cuando, a patadas, cuando exacto, pero igual, intentan matar a una muchacha. Igual cuando la policía agrede a manifestantes ocurre lo mismo. Pero es decir, perdóname, no debe ocurrir. pero es que no debería tiene, ocurrir. no tiene ni sentido, una cosa ni la otra. No tiene sentido ¿O que estás tú de se lo acuerdo que digas, una cosa sí debe ocurrir? no tiene sentido que tú se lo digas a alguien que ha llevado y ha procesado Ajá. a cualquier cantidad de policías y efectivos militares desde hace 38 años por haber violentado Pero los hay un derechos tema de humanos. principio. Yo te pregunto, por ejemplo, fíjate, tú se ha dicho que es que el problema es que no hay garantía de que en el municipio Libertador no se pueda llevar una manifestación opositora que no sea violenta. Pero yo te pregunto, ¿eso no se resuelve, por ejemplo, con que haya normas y con que haya un acuerdo entre las autoridades y los que van a organizar una manifestación y se garantice el derecho de los ciudadanos a manifestar, por ejemplo, frente al Consejo Nacional Electoral o manifestar frente a la Asamblea Nacional como uno reclamaba cuando fuimos dirigentes estudiantiles? Tú reclamabas eso también. Y tú y yo participamos mucho en los años 90. ¿Cuál es la diferencia entre que un gobierno de Adeico Pey no lo permita y un gobierno ahora de la Quinta República? Yo lo que he observado, lamentablemente, en los últimos tiempos, es cómo las manifestaciones en nuestro país, Vladimir, han agarrado un giro y tú no puedes ahorita, en este momento, excusarte que no es verdad cuando tú hiciste esas denuncias previas al golpe de Estado, por ejemplo, del 11 de abril. Cómo manifestaciones fueron usadas con fines de tal magnitud a nivel conspirativo que derivaron en el derrocamiento de un jefe de Estado. Eso tú lo protestaste, eso está grabado. Bueno, por supuesto. Perdóname, allá voy. Pero una cosa es un golpe de Estado, otra cosa es pedir un referéndum. No, totalmente de acuerdo contigo. Por cuando yo te digo que la manifestación legítima, constitucional, pacífica, se hace en los términos de la Constitución y la ley, ¿quién puede estar en contra de eso, Vladimir? Pero entonces yo también, ahora, me hace a mí dudar de lo siguiente. Cuando mataron a los 6 guardias nacionales con disparos en la cabeza, esos guardias nacionales en 2014 no tenían derechos humanos. Obviamente, o sea, están bien muertos, no, según... Bueno, pero hagámonos estas preguntas. Los 3 policías que fueron acribillados en las guarimbas del 2014 no tienen doliente, no tienen mamá, no tienen papá. O es por ser policía tú tienes que ser muerto y apedreado. No. Bueno, o sea, quien diga eso es un salvaje. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece, no estoy de acuerdo con eso. Bien. Es que no tienes que ni que preguntármelo. Me parece no tienes ni que preguntármelo, pero te voy a preguntar una cosa. Te lo pregunto porque pareciera... Te voy a hacer una pregunta. Pero te voy a hacer una pregunta para irme a la pausa y me la respondes de regreso. No puede haber... Mira, lo que yo voy a luchar toda mi vida y en este texto constitucional está el título 3 de los derechos humanos, del cual fui el principal promotor como presidente de esta comisión. Yo fui vicepresidente de esa comisión. Entonces, debo reivindicar lo siguiente. No puede haber derechos humanos de primera, de segunda y de tercera. Que no. Ahora, yo te voy a preguntar para este sector sí lo hay, para el otro sector no lo hay. Yo te voy a preguntar, a conciencia, te pregunto para que me lo responda al regreso, no se lo va a responder tú, no yo. A conciencia, la Defensoría del Pueblo ha puesto el mismo énfasis en la defensa de los funcionarios policiales agredidos que en los manifestantes. Totalmente. Vamos a la pausa y lo ampliamos. De acuerdo. Pero vamos a ampliarlo en la pausa. Sí, porque es el mismo, no puede haber discriminación. Vamos a la pausa. Ya venimos con William Sapp, Defensor del Pueblo. Ya regresamos.